Entonces, ahora vamos a hablar mucho de plaquetas y de todas esas cosas. La plaqueta, aunque son fragmentos celulares, los megacariocitos, ustedes se van a dar cuenta que su metabolismo es muy complejo. No complejo porque sea difícil, sino porque tiene como muchos pasitos y muchas cosas. Pero créanme, aprenderse esto le va a premiar con sacar muchísimas preguntas buenas, porque es un tema que lo preguntan mucho. Y una vez que tú lo entiendes, se te hace muchísimo más fácil también entender la farmacología. Esta es una parte en la que vamos de una vez estudiando la farmacología conjuntamente con la fisiología. Así que eso está buenísimo. A mí me gusta cuando las cosas están así integradas. Tú no tienes que estar leyendo los lugares diferentes. Porque nosotros a veces vemos la farmacología como que una vaina que no tiene nada que ver. Que, no, no. Lo que creamos son sustancias que funcionan como lo que nuestro cuerpo normalmente crea, los neurotransmisores, las hormonas. Los neurotransmisores están en el sistema nervioso central y hormonas están en la sangre, es lo mismo. Eh, pero básicamente, si usted se aprende la fisiología, cuando usted vaya a estudiar el fármaco, lo único que tiene que aprender es simplemente un nombre del fármaco, porque usted lo va a asociar con algo que fisiológicamente tiene una función. Y atendiendo a si eso lo inhibe o si eso lo estimula, entonces tú puedes deducir cuál es la función. Tener ese razonamiento, o sea, de poder integrar esas dos cosas, se le va a hacer muchísimo más fácil al momento de estudiar farmacología, porque no lo van a estudiar como algo ajeno, como, yo no sé qué es esto, nunca lo he visto. Por eso que entender fisiología es súper esencial, se le va a hacer muchísimo más fácil que estudien fármaco con un fundamento fisiológico. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que no dan las materias de la universidad. Un año no dan una, el otro año no dan otra, como que uno pierde ese hilo. Pero la medicina ocurre en en todo momento. Ahora usted tiene la oportunidad de estudiar las cosas así. Entonces, es importante que entiendan cómo es que ocurre la activación plaquetaria y cómo es que ocurre la coagulación. Son dos procesos que aunque se relacionen y tienen cosas que dependen del otro, y bien, pero son dos procesos, uno por un lado, el otro por otro. Entonces, uno se lo aprende separado y después vemos cómo ellos se relacionan. Con lo primero que vamos a ver entonces es la activación plaquetaria o homeostasis primaria, que usted lo han visto por ahí con otro nombre, pero es lo mismo. Entiendan que primero se activa la plaqueta y luego ocurre la coagulación, ¿verdad? Básicamente. Porque el objetivo de que ocurra la coagulación desde el punto de vista fisiológico es rellenar un defecto. Un defecto donde un vaso sanguíneo, en, qué sé yo, un tejido, que puede ser un órgano, donde sea. Pero recuerden que aquí también vamos a estar estudiando las condiciones patológicas, donde hay patologías que causan mucho daño endotelial dentro de los vasos sanguíneos, causan mucho daño, qué sé yo, al corazón, al tejido cardíaco, los riñones, los pulmones, whatever. Y también patologías que me pueden alterar el funcionamiento o sea, de estos factores que vamos a ver, estas proteínas y eso, ¿no? Entonces aquí uno va a aprender nombres de unas cuantas proteínas, que aunque el nombre suene un chingo complejo, usted lo hizo un par de veces y ya se lo aprende, pero es importante aprenderse. Entonces, lo primero es cómo ocurre la homeostasis primaria. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, la vasculitis, hemos visto la hipertensión, hemos visto la dislipidemia, hemos visto la enfermedad de granulomatosa, que pueden causar daño a los diferentes tejidos. Vamos a centrarnos aquí simplemente en los vasos sanguíneos, pero entiendan que esto puede pasar también dentro de los tejidos, pero que las plaquetas normalmente, en condiciones normales, a menos que no se rompa un vaso sanguíneo, siempre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. Entonces nos vamos a limitar al espacio donde ellas se contienen. Claro, eso sin mencionar que se crean en la médula, sin mencionar eso, vamos simplemente a limitarnos los vasos sanguíneos. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, en el endotelio vascular hay una célula, que son la primera capita ahí dentro del vaso sanguíneo, que se llaman células endoteliales. Y esas células endoteliales tienen muchas funciones. Bien, muchísimas. Ya lo hemos visto que son las células que crean el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, también el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, y crean muchas cosas. Pero también una de las cosas que tienen dentro de ellas es algo que se llama factor von Willebrand. Bien, ese factor von Willebrand que tienen adentro lo que va a interactuar con las plaquetas. Entonces, ¿cómo que ocurre? Lo primero es que para que ese factor von Willebrand salga dentro de esas células nucleares, debe romperse esa célula. ¿Y cómo se puede romper? Bueno, se puede
con la patología inflamatoria, con la misma hipertensión, dislipidemia, todo eso. Pero también del punto de vista de una estimulación del sistema nervioso. Bien, o sea, la vasoconstricción, cuando normalmente cuando nosotros contraemos un músculo, las fibras se pueden romper, eso wear and tear, bien, por eso se repara. No importa, ¿verdad? Se daña y se repara. Así mismo va a pasar con el músculo liso. Y recuerden que el músculo liso, a diferencia del músculo estirado, se puede dividir, o sea, puede regenerar. Entonces, se rompen eso, ese músculo, se rompe el endotelio, o sea, todas esas cosas se reparan, pero así mismo también sale factor von Willebrand, ¿verdad? Porque son células que se están rompiendo. Entonces, por eso la vasoconstricción puede causar eso. Y la endotelina, que también se encuentra dentro de esas células endoteliales, tiene ese nombre, endotelina, ¿verdad? Células endoteliales, hace sentido. Es un vasoconstrictor. De hecho, es el vasoconstrictor más potente a nivel fisiológico. Lo que pasa es que su vida media es muy corta, lo que produce básicamente como un vasoespasmo, o sea, muy transitorio. No es algo que tú lo puedes utilizar como para mantener una contracción en un vaso sanguíneo de manera prolongada. Bien, pero entonces vamos a dejarlo en que eso causa vasoconstricción y que la vasoconstricción y también el daño físico directamente porque se rompa, son las dos cosas que vamos a clasificar como daño endotelial que puede desencadenar entonces que se rompan esas células y que el factor von Willebrand se exponga. Bien, ya tenemos una célula que tiene dos cosas dentro de ella. ¿Qué nos interesa? La endotelina, que es un vasoconstrictor, y el factor von Willebrand. Recuerden, estas células hacen pileta de vaina, pero nos vamos a enfocar en esas dos nada más ahora. Bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el factor von Willebrand? En los Weber Palari Bari. Bien. Y donde más, en los gránulos alfa de las plaquetas. Vamos a llegar ahí porque la plaqueta también tiene factor von Willebrand. O sea que las plaquetas, ustedes se van a dar cuenta, pueden activarse ellas mismas. Entonces es importante, el factor von Willebrand, donde se encuentra, en el endotelio, junto con la endotelina, no se lo olvide con el nombre, y también dentro de las plaquetas, en los gránulos alfa. Nos vamos a dar cuenta que hay otro tipo de gránulos que tienen ahí, pero vamos parte por parte. Importante porque el factor von Willebrand es importante porque hay una enfermedad que lo afecta y porque activa las plaquetas, o sea, eso es algo importante porque sé que regula. También tiene un tipo de interacción con el factor 8 de la coagulación, por eso lo vamos a hablar más adelante. Pero es una vaina importante, es el factor de von Willebrand. Entonces, luego, ¿qué va a pasar aquí? La adhesión de las plaquetas. La adhesión de las plaquetas, vamos a ver aquí cómo es que ocurre. Aquí tenemos que aprender el nombre de 3 glicoproteínas. Bien, los nombres son los siguientes. Esa que está ahí. ¿Dónde está la 2B? La 1A. Bueno, vamos a buscarlo aquí. La 1B. Bien, esa es la que nos vamos a aprender ahora. Glicoproteína 1B. La glicoproteína 1B, mírenlo aquí, vamos a verlo grande en este esquema. Aquí tenemos por evento, ¿verdad? Se dañó esa célula endotelial. Bien, esa célula endotelial hizo que se rompiera esa célula y que saliera el factor von Willebrand. El factor von Willebrand, entonces, ya cuando está expuesto, es lo que permite que las plaquetas se unan al endotelio vascular, que es esto azul que está aquí, por el factor von Willebrand, con la glicoproteína 1B. Como yo hago para acordarme, es que como una sola vez, y von Willebrand en realidad no tiene ninguna, porque comienza con una V. Entonces, como que lo relaciono con eso, como VB, esa letra no siempre se confunde, como que me agarro de ahí. Y como que también uno ve como es lo primero, como uno, tú sabes, uno B, uno B. A es lo primero, el daño endotelial. Lo segundo, la liberación e interacción. Entonces, si yo lo relaciono como que B es lo segundo y uno de lo primero, ¿verdad? Esto es lo segundo. No sé cómo funciona. Y von Willebrand, le digo, siempre traten de hacer analogía de cosas que ustedes se acuerdan, eso es lo que me funciona a mí.
ustedes lo utilizan y le funciona esa cool, si no, créense una. Crearla es más bacana. Pero si ya usted encontró una de una gente que le funciona, use esa. Bien, entonces, vamos primero a explicar cómo funciona de manera normal, luego nos devolvemos, hacemos un repaso y le agregamos los fármacos. Bien. Entonces, ya vimos cómo es que las plaquetas por la glicoproteína 1B interactuando con el factor von Willebrand se pegan al, eh, al endotelio vascular. Bien. Luego que las plaquetas se peguen, el endotelio vascular ahí, ellas se activan. Cuando ellas se pegan ahí, se activan. Y cuando ellas se activan, ocurren las siguientes cosas. Las plaquetas liberan ADP y calcio y tromboxano A2. El ADP, ustedes van a ver que el ADP sirve como ligando, o sea, la molécula que se une a un receptor, ligando, se une al receptor que las mismas plaquetas tienen, que se llama receptores de ADP. Coño, qué chulo, porque se llama ADP, receptores de ADP, qué bacano. Recuerden que el ADP es adenosina difosfato, o sea, que eso tiene que ver con ATP y todas esas cosas. Es un producto intermedio. Calcio. El calcio necesita para la coagulación. Vamos a ver ahorita que el calcio lo vimos como neurotransmisor. Lo vimos como más porque vimos el calcio. Aparte como ion, claro. Y aquí lo vamos a ver también como cofactor para la coagulación. Aunque no es exclusivo de eso. El calcio sirve como un cofactor para muchas reacciones enzimáticas. Y el tromboxano A2. Bien, entonces esas cosas van a tener una función cada una, pero vamos a quedarnos aquí con el ADP. ¿Por qué? Porque miren, le dije que se activa, sale el ADP, ¿verdad? Imagínense que está dentro aquí de la plaqueta está el ADP. El ADP sale y se pega a los receptores de ADP. O sea, el mismo que estaba dentro de ellos sale y se pega a los receptores. Y cuando se pega a los receptores, entonces produce otro cambio estructural más, que es la activación. La activación consiste en que las plaquetas expongan esta glicoproteína que se encuentra ahí. La glicoproteína 2B3A, que es la otra que tienen que aprender. Normalmente cuando se activa, la glicoproteína 2B3A se encuentra dentro de esa plaqueta, pero no se encuentra expresada en la membrana. La activación significa que eso que se encontraba dentro ahora va a ser expresado en la membrana. Eso que se refiere con la activación. La activación básicamente es lo que le permite a una plaqueta interactuar con otra plaqueta, pegarse, agruparse, ¿verdad? Entonces, véanlo como dos eventos. Primero, tenemos la adhesión. La adhesión es cuando interactúa esto con esto aquí, que se pega al endotelio. Y la activación es cuando expresa en su membrana la glicoproteína 2B3A. Ya esos son los nombres que tienen que aprender. La 1B, que es la de von Willebrand, ¿verdad? La que interactúa con el factor von Willebrand y tiene que ver con la adhesión. Y la glicoproteína 2B3A, que es la que interactúa con el fibrinógeno. El fibrinógeno es el producto final de la cascada de coagulación. Ahí, así es que interactúan las plaquetas con la cascada de coagulación. Las plaquetas se activan, recuerden que activar es el proceso final de todo eso y que tiene que ver con expresar esa glicoproteína 2B3A en la membrana de las plaquetas. Y entonces la glicoproteína 2B3A es que va a permitir una plaqueta interactuar con otra a través del fibrinógeno. Bien, el fibrinógeno vamos a ver cómo se crea ahorita, como hablemos de la cascada de coagulación. Cuando eso pasa, ella ya pegada por el fibrinógeno, se llama eso agregación. Eso es lo que se llama agregación plaquetaria. Entonces, básicamente la homeostasis primaria, el resultado final es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, entonces, es el proceso que consiste en el inicio un daño endotelial, aunque la agregación plaquetaria puede ocurrir sin necesariamente daño endotelial. ¿Por qué? Porque ya hemos visto condiciones
donde la plaqueta no necesita interactuar con el factor von Willebrand, la glicoproteína 1B, para ella activarse. Porque recuerden que la plaqueta tiene ADP dentro, y si rompemos la plaqueta puede activarse sin interactuar con el factor von Willebrand. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden que también la plaqueta tiene factor von Willebrand dentro de ella y tiene receptores de ADP. Ella misma puede activarse, no necesita interactuar con el endotelio. ¿Por qué le explico esto? Porque hay patologías donde no hay daño en el endotelio, pero sí hay, por ejemplo, un flujo turbulento de sangre, donde la sangre choca, los elementos formen uno con otro, incluyendo las plaquetas, que pueden chocar entre la misma plaqueta, pero también puede chocar con un eritrocito, por ejemplo, lo que sea, y se van a romper y se van a activar. Bien, entonces eso ya lo hemos visto en las arritmias, por ejemplo, por eso que las personas con arritmias crean mucho trombo. Trombo es un grupito de plaquetas que se agregaron, formaron un trombo ahí en ese lugar donde se agregaron y después siguieron en los vasos sanguíneos allá formando un émbolo. Por eso que las personas con arritmia se les da antiarrítmicos para que no hagan este tipo de eventos. Entonces, entiendan que básicamente esto se relaciona desde el punto de vista vascular con todo lo que hemos visto ahora. Bien, con lo que vimos en cardiovascular, pero también lo que vimos en neuro, con lo que vamos a ver en respiratorio, con lo que vamos a ver en renal, con lo que vimos en gastrointestinal, porque también nosotros hablamos ahí de patología vascular, vasoclusiva, de las plaquetas, o sea, implícitos estaban ahí. Cuando uno hablaba, no, fue un trombo, por ejemplo, cuando mencionábamos la patología de isquemia mesentérica superior, que la gente le da un dolor isquémico luego de comer. Eso básicamente es lo que estamos diciendo ahí, que se está disminuyendo el flujo. Y recuerden que una de las causas es la placa de ateroma, pero las placas de ateroma inician con un daño endotelial, por tanto, implícitamente se está hablando ahí de la activación plaquetaria. Ya aquí sabemos entonces cómo ocurre, ¿verdad? La activación plaquetaria termina en agregación. Entonces ahora vamos a complementar eso con algunas vainas. Por ejemplo, enfermedades. Vamos con enfermedades y fármacos. Hay una enfermedad donde la gente no tiene factor von Willebrand. El factor von Willebrand, entonces, hay deficiencia. ¿Y qué es lo que causa entonces el factor von Willebrand? Bueno, podemos, si tú no tienes factor von Willebrand, hay problema, porque entonces tú no vas a poder activar la plaqueta. Y si tú no vas a poder activar la plaqueta, hay hemorragia, porque no vas a tener activación plaquetaria ni coagulación. Bien, entonces, ya ahí, por ejemplo, aprendimos una enfermedad que cuando la persona diga tengo hemorragia, estoy sangrando, ustedes pueden pensar en una u otra. Pero ahorita vamos a diferenciar los dos tipos de hemorragia, porque la activación plaquetaria, esto que estamos viendo ahora, el tipo de sangrado que es un sangrado superficial, un sangrado que, por ejemplo, se puede encontrar en las mucosas, sangrado fácil, epistasis, o también ese tipo de persona puede tener petequias. Bien, ahora, el sangrado por problemas con los factores de coagulación tiene que ver con un sangrado profundo. Este tipo de sangrado puede ser un sangrado gastrointestinal o también puede ser un sangrado intramuscular, intraarticular. Bien, esos sangrados que dejan hematomas. Entonces, eso es importante. Tomar ese hallazgo clínico, que ustedes lo van a buscar cuando estén en la historia clínica de la pregunta que le estén presentando. Ese hallazgo clínico es importante, saber qué tipo de sangrado está teniendo la persona. Si es superficial o profundo. Si es superficial, tiene que ver con activación plaquetaria, lo que estamos viendo ahora. Y si es profundo, tiene que ver con coagulación, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, pero sepan que la deficiencia de von Willebrand es enfermedad de von Willebrand. Bien. Entonces, otro que tenemos aquí son los bloqueadores del ADP. Estos son fármacos ahora. Los bloqueadores del ADP, entonces, son el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Estos fármacos usted lo van a ver mucho, por ejemplo, las personas que son alérgicas a la aspirina, porque son una opción a ellas. También lo van a ver en uso combinado, aspirina y antiagregante plaquetario, en los pacientes 2 años después, o sea, le dio ahora, durante los próximos 2 años, a un paciente que le dio algún evento cardiovascular. O sea, que lo pueden ver, pero es un fármaco que van a ver mucho. La gente está utilizando clopidogrel, prasugrel, casi siempre el clopidogrel, pero bueno, prasugrel, fíjense que terminan en grel. O tienen grel en el nombre. Eso es importante, aprenderse los prefijos,
o sufijos de los fármacos, porque tú muchas veces, aunque tú no sepas el fármaco, tú sabes identificar las palabras que tiene, ¿verdad? Claro, ustedes van a leer mucho nombre de fármaco, van a encontrar prototipos. Yo ahora le digo que si le van a preguntar uno de estos, le van a preguntar el copidogrel, que es el más famoso, quizá usted lo conoce. Ahora, ya se sabe el mecanismo de acción del copidogrel, que es un bloqueador de los receptores de ADP. ¿Y qué hace cuando bloquea los receptores de ADP? Bueno, el ADP no puede pegarse, y si no se pega, las plaquetas no se activan. Bien, o sea, que este tipo de fármaco sería ideal también hasta para el tipo de activación plaquetaria que no tiene que ver con daño endotelial, porque fíjense, que le limita la vía de activación sin necesariamente interactuar con el factor von Willebrand ni nada de eso, sino que lo hace por aquí. Bien, entonces, hay otra enfermedad también. Esta glicoproteína 1B, hay una enfermedad que se llama Bernard-Soulier, y mira, ahí viene la B de nuevo, Bernard-Soulier, de B1, ahí ya, Bernard-Soulier. La enfermedad de Bernard-Soulier, hay deficiencia de la glicoproteína 1B, por lo tanto, las plaquetas no se pueden adherir, no pueden hacer esta partecita de adhesión, y por tanto, la gente va a tener sangrado, porque no va a tener activación plaquetaria, no va a tener agregación, y no va a tener entonces esa interacción de una plaqueta con otra para causar entonces la coagulación y la precipitación del coágulo y eso, ¿eh? Entonces, Bernard-Soulier. Todas estas patologías van a dar clínica de un sangrado superficial. Ahorita la vamos a ver con más detalle, pero para que entiendan que básicamente ya no aprendemos la glicoproteína. Esa glicoproteína tiene una enfermedad. Hay algunas que tienen fármaco, pero es simplemente eso. No algo más complejo, simplemente agregándole un nombre más. Claro, yo siempre busco la forma de acordarme con qué se relaciona yo, con mis analogías, pero como les dije, creen la suya. Así es más bacán. Tenemos la glicoproteína 2B3A, aquí tenemos dos cosas. Tenemos los bloqueadores, ¿verdad? Estos son anticuerpos monoclonales. Abscisimmab es un fármaco, o sea, famoso, se usa mucho. Así que apréndanselo. Tienen que aprendérselo monoclonal antibodies, todo lo que terminan en MAP. Hay un cuadrito aquí, creo, en first aid, o anda por ahí, donde se habla de la etimología de los de los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, yo puedo saber si esto lo hicieron, si lo sacaron de una quimera, o si lo sacaron de un humano, o si lo sacaron de animales. Estamos hablando que esta cosa lo hacen a nivel genético y básicamente utilizan en un laboratorio un escenario del punto de vista de concepción a nivel molecular. No necesariamente que van a crear como un animal ahí o van a poner a quitarle los anticuerpos, no. Es simplemente desde el punto de vista estructural químico. Pero se utilizan combinaciones de genes de diferentes cosas. Se puede utilizar de animales, se puede utilizar de humanos y se puede utilizar de animales con humanos. Eso se le llama quimera. Entonces, por ejemplo, con yo ese nombre, eso ayuda. No es que tienen que aprenderlo obligado, pero si ustedes quieren entender cuál se usa, en qué sistema, si se usa en cáncer, de dónde viene, whatever. Eso. Léanse eso, eso anda por ahí. Etifibatide y tirofibano. Son fármacos que tienen que aprender. Esos tres. Listo. Esos son los bloqueadores de la glicoproteína 2B3A, que básicamente lo que bloquea es la agregación. Hay una enfermedad que se llama Glassman thromboastenia. Entonces, es importante que ustedes entiendan, cuando una patología tiene un fármaco y tiene una enfermedad que actúan de manera igual como estos dos, porque por ejemplo, si yo lo bloqueo con estos fármacos, es lo mismo que no tenerlo, ¿verdad? O sea, que desde el punto de vista clínico, el efecto del fármaco y el efecto de la enfermedad básicamente es el mismo. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto y esto les va a ayudar a aprender fármacos. Los fármacos se comportan como las enfermedades. Bien, porque básicamente eso es lo que ellos hacen, o ellos estimulan mucho desde el punto de vista celular o dañan y no hay respuesta celular. Bien, los fármacos o estimulan o inhiben, o son agonistas o son antagonistas. Para que como un lenguaje técnico, pero le están hablando de la misma vaina. Lo que pasa es que lo dicen diferente para que entiendan que están hablando de farmacología y no de otra cosa. Si ustedes analizan cuando van a estudiar, de ese punto de vista se les va a hacer muchísimo más sencillo, porque toda esta cosa ustedes la han visto, lo que pasa es que la vieron de manera separada, y quizá por eso no integraron el conocimiento. Eso es súper normal, a mí me pasó. Pero ahora, como le digo, tienen la oportunidad de estudiar las cosas, así que para mí es más chulo. Por eso
siempre les recomiendo que hagan preguntas. Los bancos, este tipo de aplicaciones se encuentran haciendo lo desglose, porque te hace una explicación integrada, no un tema por tema. O sea, la medicina no es un tema por tema. Bien, ya aquí entonces sí vamos para la parte que no, que nosotros más conocemos, que la aspirina, que inhibe la ciclooxigenasa, es no selectivo y reversible. Eso es importante, que entiendan que es no selectivo e irreversible. Bien, irreversible es que cuando la bloquea, está bloqueada. Esa plaqueta no se va a agregar mientras vida tenga. La plaqueta duran como 7 días. Eso es importante. Bien, que ustedes lo sepan para el examen, que lo sepan para la vida. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente, las cirugías, ¿verdad? A los pacientes, cuando por X razón le mandan a parar la aspirina, le mandan a parar, ustedes saben. Ah, tantos días antes, pues, hay que hacer eso con un razonamiento. No, no son 3 días porque son 3 días. No son 7 días porque son 7 días, ¿entiendes? Tiene que saberse la vida media de la plaqueta, porque son las plaquetas que está ahí. Y también tiene que saberse la vida media del fármaco, para que usted tome esa decisión con razonamiento, no simplemente decir un número del 1 al 10. Entonces, es importante que entiendan eso. Y la parte es que no es selectiva, es que hay dos ciclooxigenasas que a nosotros nos interesan. No hay dos, hay muchísimas, pero ahora nos interesan dos, la uno y la 2. Hay una que se expresa en todos los tejidos y hay otra que solamente se expresa en los tejidos inflamados. Bien, entonces, eso es importante porque la que se expresa en todos los tejidos es la uno y la que se expresa a nivel gastrointestinal es la 2. Y después vamos a ver, o creo que ya lo vimos con gastrointestinal, que por ejemplo las personas que tienen reflujo gastroesofágico, que no pueden estar tomando AINE por whatever, ese tipo de personas, hay un tipo de AINE que sí lo pueden tomar porque es un bloqueador selectivo de la ciclooxigenasa 2. Entonces, bueno, este no discrimina. Por eso que a muchas personas le pregunto, ¿usted es alérgica? Sí, a la aspirina. ¿Y qué le da? Hay un dolor de barriga. No, esa gente tiene reflujo gastroesofágico, tiene otros factores de riesgo, bebe mucho café, whatever, fuma, y ya tiene unas condiciones que cuando tú le agregas otro ácido, como el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, bueno, pues le va a causar más acidez. Eso tiene todo sentido, ¿verdad? Aparte de que por el mecanismo de acción también. Lo otro que teníamos aquí es el tromboxano A2. Te está diciendo lo que es tromboxano, crea trombo, es proagregante. Básicamente produce un chin de vasoconstricción y eso. Porque la vasoconstricción hace que los vasos sanguíneos se pongan más pequeños, las plaquetas choquen entre ellas o con otras cosas y se activen. Es importante que entiendan que, como yo digo, activen, me estoy refiriendo a la activación, sin pasar por la adhesión, sin pasar por el daño endotelial, nada de eso. Porque simplemente dije contracción. La contracción algo puede ocurrir de manera fisiológica. Entonces, una vez que tenemos la agregación, vamos a poner un chimo más grande, que es lo que nos interesa al final ahí, tenemos un balance entre factores proagregantes y factores antiagregantes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la coagulación, la activación plaquetaria, los dos son eh, procesos fisiológicos que se autorregulan, o sea, ellos crean también moléculas que una vez que el proceso se active, esa molécula pueda inactivarlo. Esto es un principio fisiológico que es importante que lo entiendan y va a ser de mucha ayuda al momento de nosotros poder razonar, por ejemplo, las patologías desde el punto de vista endócrino, que vamos a ver más adelante. Porque muchas veces las vías, y bueno, y no solamente eso, ustedes lo vieron en bioquímica, donde un metabolito también, que cuando se acumulaba, servía como inhibidor, eso es un principio que se aplica a todo nivel, desde el nivel celular, allá, biología molecular, vaina, electrones y proteína G, hasta lo más grande. Bien, desde el punto de vista del metabolismo. Así. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de las vías de los procesos, dentro de sus elementos que va creando en cada una de las etapas que ocurre eso, siempre va a haber una respuesta que va a controlar eso, porque los estímulos
ocurren, ¿verdad? Si nuestro cuerpo reacciona. El objetivo siempre del organismo es mantener la homeostasis. Eso que lo dañó o eso que lo disturbó en un momento, por lo que sea, tiene una respuesta. Y cuando esa respuesta logra su objetivo, entonces se controla la vía. Cuando no se puede con la respuesta controlar el estímulo, vamos a suponer una enfermedad sería el estímulo, entonces ahí es que la fisiología se pierde y caemos en la patología. Es importante que entiendan eso, porque hay muchas condiciones que simulan enfermedades, pero son respuestas normales del organismo para mantener la homeostasis. Por ejemplo, la misma fiebre. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un reset de los puntos de temperatura del organismo para que las reacciones bioquímicas, para que el movimiento de la sangre, para que la respuesta celular sea muchísimo más rápido en los lugares, por ejemplo, con una gripe. Recuerden que el movimiento es energía cinética, movimiento, sangre. Mientras más temperatura, más rápido se está moviendo la sangre y pueden esos linfocitos, en este caso serían, ellos, linfocito B, a luchar contra ese virus que está donde esté. Entonces, o sea, no es mala la fiebre. Entonces es importante, cuando la fiebre llega a un punto muy elevado, bueno, ese mismo principio se aplica a todo. Entonces, en esta vía, y vamos a ver eso muchísimas vías más, vamos a tener una vía que lo regula y una vía que lo activa, porque más adelante también con la coagulación vamos a ver eso mismo. Porque ahí siempre cuando hablamos de factores de coagulación, siempre se nos olvida que están los factores procoagulantes, bien, y los factores reguladores, que siempre nos quedamos, el factor 1, 2, 3, 4, no, no, vamos a llegar ahí. Pero en las plaquetas entonces está el tromboxano A2, que ya lo dijimos, esto es importante, la disminución del flujo sanguíneo. Tenemos patologías que afectan el flujo sanguíneo, vasculitis, hipertensión del toda la diabetes, toda la que hemos visto, ¿verdad?, que afecta a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, todas las patologías que afectan los vasos sanguíneos son proagregantes. O sea, el riesgo cardiovascular, el riesgo de desarrollar trombos, émbolos, es muchísimo mayor con una persona que tenga enfermedad de los vasos sanguíneos comparado a una que no. Eso es lógico, sí, ¿verdad? Pero también nosotros debemos comenzar a incluir patologías que antes quizá no la vimos desde esa perspectiva. Por ejemplo, la misma diabetes, por mencionarle una ahora. Y la agregación plaquetaria, aumento de la agregación plaquetaria, ¿verdad? Eso tiene sentido porque ya vimos que esto proagregante que se agreguen. Los antiagregantes son la prostaglandina y el óxido nítrico. La prostaglandina y el óxido nítrico son vasodilatadores. Fíjense que es lo contrario, vasoconstricción a disminución del flujo. Aumentó el flujo y disminución de la agregación plaquetaria. Bien, entonces, ese es el mecanismo exacto de la aspirina. Bloquea la ciclooxigenasa que crea el tromboxano A2. Bien, ahí le agregamos lo de la ciclooxigenasa o tromboxano A2, que muchas veces nada más nos quedamos la ciclooxigenasa. Faltó el von Willebrand, cálida, el factor 8, la coagulación. Básicamente protege. ¿Por qué es importante esto, Darío? ¿Por qué eso está en rojo? Bueno, porque nosotros hablamos que el factor von Willebrand tiene que ver con la activación plaquetaria y la agregación, tiene que ver con el daño endotelial, pero recuerden que también puede no haber daño endotelial porque hay factor von Willebrand dentro de la plaqueta. Bien, entonces como ella protege el factor 8 de la coagulación y dijimos que la activación plaquetaria, esto que estamos hablando aquí, el sangrado es superficial, petequias y vainitas, y dijimos que lo que tiene que ver con los factores de coagulación, aquí estamos viendo el factor 8 de coagulación, tiene que ver con sangrado profundo. Tener una deficiencia del factor von Willebrand entonces puede causar un sangrado superficial por parte del factor von Willebrand y también puede causarme un sangrado profundo porque se está perdiendo también factor 8 de la coagulación porque se está perdiendo quien lo carga y quien lo protege. Entonces es importante eso porque nosotros cuando veamos patologías que tienen que ver con aumento del sangrado, que vamos a ver eso, vamos a ver su análisis, cómo se analiza esos estudios. Vamos a ver que hay pacientes que van a tener una alteración
en la activación plaquetaria y una activación en la coagulación. Hay muy pocos, este es uno de esos. Bien, entonces, importante eso. Ok, una vez que pasamos allí de la cascada de la activación plaquetaria, vamos a la cascada de coagulación. La cascada de coagulación también es un proceso complejo, pero créanme, aprenderte eso le va a premiar y le va a dar una seguridad, porque esos son de los temas que a mí me gustan. Como que una vez que tú te lo sabes, salen muchas preguntas, entonces te va bien, porque lo preguntan siempre. Entonces ya tú lo sabes y le da con esta actitud, la inversión de tu tiempo con este tipo de temas es 100% gratificante. Claro, este es uno de las preguntas. Ya nosotros hemos visto temas como, por ejemplo, el infarto, hemos visto también el de los strokes, los infartos cerebrales y esas cosas. Este tema también tiene esa misma característica. Entonces, es importante que entiendan que la cascada de coagulación también interactúa con otros procesos metabólicos. Tienen que ver con la vía de la calicreína y la bradiquinina, que es importante porque hay una enfermedad que tiene que ver con eso. La pregunta que tiene que ver con unos fármacos. No sé si ustedes estudiaron farmacología cardiovascular, a ver si alguien me puede escribir ahí. ¿Qué fármaco que se utiliza para patologías cardiovasculares? Esta pregunta se la voy a hacer para mi vocablo y para que la vayan pensando. La escriban ahí en el chat. Si no saben, también no pasa nada. Pero ya nosotros, o si estudiaron farmacología cardiovascular, vieron un fármaco que se utiliza para la hipertensión, que tiene interacción con esta vía y causa una enfermedad o un efecto adverso que está relacionado con esta molécula. Para hacerme buscar agua. Vayan escribiendo ahí. El micrófono está apagado. Entonces, Está hablando. sí, eso mismo. Eso es lo que hace que básicamente, eh, aunque tiene que ver con inhibir la enzima convertidora de angiotensina, también bloquea la degradación de bradiquinina. Y cuando la degradación porque bloquea el metabolismo, ¿verdad? La degradación de bradiquinina, entonces, bradiquinina se acumula, aumenta vasodilatación, permeabilidad y dolor. Eso es angioedema. No solamente los ACE inhibitors, hay algunos pacientes que hacen también con los ARA2 blocker, con esa gente que tiene nombre como es Reyes Magos, los Sartán, ellos los ARA2 blocker. Entonces, eh,
Vamos entonces a dividir la vía intrínseca, la vía extrínseca y luego lo complementamos con las vías relacionadas, incluyendo esta de la bradykinin, pero simplemente para que entiendan que se relaciona. Ok. Entonces, primero, vamos la vía extrínseca. Es la vía común, la vía extrínseca y la vía común. O sea, las dos reflejan la vía común. A mí no me interesa esto. A mí lo que me interesa es que el PT, que es un tipo de prothrombin sign, me mide la vía extrínseca. Y el PTT, la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es cuál? Bueno, el PTT tiene más letras y tiene que ver con más factores de la coagulación, básicamente. Y es y es más largo. Vamos a ver. Y el otro tiene que ver con esto. Bien. Entonces vamos con la vía extrínseca primero. ¿Qué es lo que pasa para que ocurra la vía extrínseca? La vía extrínseca, entonces, básicamente, miren aquí, se llama también la vía del factor tisular. ¿Por qué el factor tisular? Bueno, porque están los tejidos. Ese es el factor 7 cuando no está activado. Cuando el factor 7 está activado, también se llama, como le dije, factor tisular, él va y activa la vía común que comienza con la 10. Entonces, básicamente eso es lo que hace. 7, 10. Ya, salimos de eso. Aunque esto sigue un orden que parece lógico, como que el 8 activa, no, no necesariamente es así. Bien, así que no se confundan, presten atención y apréndanse estos números como que son nombres, no como que son números, porque no necesariamente van en orden hasta cierto punto, pero no necesariamente. Porque ustedes se fijan que aquí viene el 11, el 12 me activa al 11, el 11 al 9, y después el 9 activado juntamente con el 8 activado me activan el 10. O sea, que no sigue necesariamente un orden. Pero sepan que la vía común comienza con el 10. También estos factores tienen nombres. Los nombres te dicen la función, si ustedes quieren apréndanselo. Bien, que ayuda un poquito a aprenderse los nombres, pero no es necesario, o sea, por los números ustedes lo hacen. Acabamos con la vía extrínseca, ya vimos cuáles son los factores que tiene ahí, que vimos que es el factor 7 y tiene la vía común que tiene el 10, el 5, el 2 y el 1. Bien, sabemos que eso es solo la vía común porque vimos que la extrínseca nada más tiene el 7 y o sea, ya tiene el 7, todo lo otro de la vía común. Ya no aprendimos la vía común ahí. Ahora vamos con la intrínseca. La intrínseca es un poquito más compleja porque tiene más vaina. Pero básicamente hay un factor aquí que se llama el factor 12, factor de Hageman. Eso se activa, el activado, el A de activado, activa el 11 activado, activa el 9 activado, conjuntamente con el 8. Recuerden que el 8 viene con el factor von Willebrand, ¿eh? Me activan el 10. Y el 10 entonces, activado, conjuntamente con el 5 activado, activa el 2, que se llama protrombina, para convertirse en trombina. La trombina, entonces, el fibrinógeno que no está activado, lo activa y lo pone en monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina se agregan conjuntamente con calcio y el factor estabilizador de fibrina. Tenemos agregación de fibrina y un factor que me estabiliza la fibrina que se llama factor estabilizador de fibrina o factor 13. Y eso crea la malla de fibrina que estabiliza entonces las plaquetas que se pegaron. Bien, esa es la vía hasta aquí, hasta la 10. Todo esto que está aquí es la vía intrínseca. Intrínseca es la vía que se activa de manera normal en los vasos sanguíneos, de manera fisiológica para separar todo eso.
cuando de manera fisiológica. El factor tisular es cuando ocurre un daño tisular real. ¡Pra! Se rompió eso que estaba ahí. Entonces, vía intrínseca y extrínseca. Una es fisiológica normal y la otra es cuando ocurre un daño. Fíjense que esa del daño es rápida. Ya no han andado barajando con pila de factores. Pero como esta es la que se activa de manera fisiológica, la vía intrínseca interactúa con otros procesos metabólicos. Esta no interactúa con tanta cosa. Aquí lo primero que tenemos es este fármaco, los inhibidores de la esterasa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay personas que tienen deficiencia de eso de manera normal. Son las personas que sufren de angedema. O sea, hay personas que tienen esa vía alterada, que no necesariamente tienen que consumir ACE inhibitor ni nada de eso, sino que ellos hacen angedema de manera normal porque tienen problemas con esa vía y es porque tienen una alteración en la C1 esterasa. Y por tanto también van a tener problemas para inhibir el factor 11 y el factor 12. Es una enfermedad rara y casi siempre se la van a preguntar desde el enfoque del angedema, porque del angedema no hay mucha vaina que preguntar, nada más preguntan eso, de la deficiencia C1 esterasa, y preguntan también del efecto adverso de los ACE inhibitors. Ya, eso es lo único, ya se sabe en el angedema. Bien, deficiencia o alteración de la C1 esterasa o la gente está consumiendo ACE inhibitors. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? Bueno, hay uno que tiene hipertensión, que fue al médico hace poco y le cambió el medicamento y le pusieron algo, quizás sea un ACE inhibitor, o es una gente que hace angioedema así por nada, no está tomando ningún fármaco. Quizás esté tomando fármaco, pero si no sufre de la presión. ¿Por qué le hago el hincapié en que sufre la presión? Porque muchas veces los escenarios de preguntas no te van a decir, mira, de 10 fármacos, no te van a decir, mira, él fue al médico, él sufre la presión y le cambiaron un fármaco nuevo. O sí, dentro, cosas que quizás para ti no son relevantes. Tú dices, paciente de 65 años, masculino, hipertenso, diabético, también tiene falsemia. Y esas cosas tú las pones por alto. La mayoría de los pacientes están medicados para sus patologías. Entonces es importante cuando una gente te digan que es hipertenso, que es diabético, tú entiendas que está consumiendo fármacos. A menos que te diga, no, es diabético, hipertenso, no ha ido al médico en 20 años. Cuando te presentan un paciente en un escenario clínico y te dicen que él no ha venido al médico en 5 años, que no tiene tratamiento, pero si no te dicen que él no ha venido al médico, que un paciente que se está dando un chequeo de seguimiento, es seguimiento, él ya vino, él tiene su tratamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque en el escenario de la farmacología, cualquier paciente que se encuentre tomando fármaco, lo que le está pasando tiene que ver con el fármaco que se está tomando hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hay patologías más específicas, pero si usted no sabe, ¿verdad? Y a un paciente le está pasando algo raro, busque el efecto adverso del fármaco y quizás se encuentre algo de lo que le está pasando al paciente. No que necesariamente usted van a hacer tunnel vision y van a decir, mielquina, dolor de cabeza. Eso por la parte. No, o sea, hay cosas inespecíficas, ¿verdad? El dolor de cabeza puede dar cualquier vaina, pero hagan ese ejercicio. Vimos entonces hasta dónde llega la vía intrínseca y cómo se relaciona con la segunda esterasa y la calicreína y todo eso. Este joven que está ahí, High Molecular Weight Kallikrein, eso me activa también el factor 12. Entonces, aquí abajo, la vía común se relaciona con el plasminógeno. Esto es importante porque comprender la interacción del plasminógeno nos permite, al momento, por ejemplo, que estamos estudiando farmacología cardiovascular, los fármacos se utilizan para la terapia trombolítica, o sea, cuando la gente le da un trombo, que le tapa un vaso sanguíneo, hay un procedimiento que quizá ustedes leyeron por ahí, que básicamente saca el trombo. Hay varias formas de sacar el trombo. Si el trombo llegó en un tiempo prudente para aplicar este tratamiento, que normalmente, según las guías, dice 3 horas y media, 4 por ahí, se le puede dar este fármaco y el paciente entonces, el trombo se va a ir. El problema es que eso no es específico para ese trombo que le está topando el vaso sanguíneo, eso es específico para cualquier trombo. No, porque es importante, la estabilidad del trombo es lo que me favorece a que no siga el sangrado. Entender esto es importante porque ese fármaco, esa terapia, se pensarán, pero se puede dar a todo el mundo que le dé un infarto, que llegue en 3 horas. Bueno,
4 horas por ahí. Sí y no. Sí, porque es lo ideal que se pudiera hacer, o sea, un fármaco que ayudaría muchísimo, pero no, porque en el escenario ideal la mayoría de personas no llegan 4 horas después que le da un infarto, porque no a todo el mundo le da un infarto y sale corriendo, la mayoría de gente se queda en su casa haciendo cosas para que se le quite el dolor, porque no todo el mundo que le está dando un infarto sabe que es infarto. Y segundo, como eso quita el coágulo, si el paciente tiene algún coágulo estable por una cirugía reciente, o tiene una patología que tenga que ver con alteración de la coagulación con sangrado, o tiene una anemia muy grande, o tiene cualquier otra patología, esto no se puede, porque el riesgo del sangrado es muchísimo mayor que el del beneficio que va a causar el medicamento. Y siempre en medicina tomamos las decisiones basándonos en el riesgo versus beneficio. Daril, pero ¿y cómo si yo quito el coágulo, lo puedo salvar? No, acuérdense que el tejido, si tiene ya, por ejemplo, media hora muerto, o sea, sin oxígeno, ya se murió, ahí no queda nada. Claro, no necesariamente todos los tejidos, porque recuerden que hay circulación colateral y que dependiendo del metabolismo también del tejido, pudiera durar más o menos sin oxígeno, por ejemplo. No es lo mismo una célula muy metabólicamente activa que una que no necesariamente lo esté. Pero el punto es ese, que sí sería lo ideal, pero bueno. El punto es que el plasminógeno tiene el Tissue Plasminogen Activator o el TPA, este es el nombre importante, porque de aquí es que van a salir estos fármacos. Bien, los activadores del plasminógeno tisular y los inhibidores del plasminógeno tisular, del activador. Este es el target de los fármacos. El activador del plasminógeno tisular. El plasminógeno es la forma inactiva de la plasmina. ¿Y qué es la plasmina? Lo que rompe la fibrina. Eso agregado de fibrina, esa malla que está ahí. Imagínense que la plasmina es una tijera. Es una analogía pendeja, pero imagínenselo así. Y viene y recorta toda esa fibrina. Esa fibrina recortada se llama dímero D. Y eso es un indicador de que se está creando coágulo y se está cortando. Se está creando coágulo y se está cortando. Daril, pero yo he escuchado eso, el dímero D en el coronavirus, la gente se le elevaba eso. Bien, eso se eleva cuando se está creando coágulo y se está cortando. Y si ustedes recuerdan el coronavirus, pero también cualquier otra enfermedad inflamatoria, principalmente vascular, ya ahí vimos la vaculitis. ¿La vaculitis va a estar elevado el dímero D? Sí. Ay, pero yo he escuchado el lupus se comporta como una vaculitis, el dímero D va a estar elevado. Ay, pero y si tiene, por ejemplo, qué sé yo, arritmia, puede ser el dímero D elevado también, o sea, es inespecífico. Bien, entonces, pero sepan lo que significa el dímero D. Se está creando fibrina, recuerden por qué se creó la fibrina, por la activación plaquetaria, creó fibrina y se está cortando. ¿Con qué se corta la fibrina? Con la plasmina. Entonces, vamos ahora a devolvernos con el Tissue Plasminogen Activator, con el activador del plasminógeno tisular, TPA. Hay fármacos que se llaman TPA recombinantes, que básicamente son activadores del plasminógeno tisular. O básicamente hacen la acción de eso. Imagínense que eso, pero desde el punto de vista sintético. Hay uno que son activadores de ese plasminógeno, que son el alteplase, el rateplase y el teneteplase. Bien, alteplase es el más famoso que van a ver. Ese es el que más se utiliza. ¿Qué pasa? Si se te fue la mano, en un escenario que se lo van a preguntar, llega un paciente en 3 horas, cumple todos los criterios, le pusieron su vaina, porque eso se pone en infusión y tú tienes que ir poniéndolo y monitoreándolo, o sea, es difícil de poner. Yo nunca lo he visto, pero me han contado gente que no puede. Eso es como pasar un sulfato, básicamente, si ustedes en el internado se acuerdan. Es básicamente así de complejo, pero con más criterios, con más cosas pendientes del paciente. También se le hace análisis para ver cómo está la coagulación. El punto es que si te pasaste, el paciente va a entrar en sangrado. Recuerden que si eso causa sangrado, va a causar sangrado de verdad. Ahí hay antídotos para sobredosis de esta cosa. Estos antídotos son el ácido aminocaproico y el tetracénico ácido. Apréndanse esos fármacos porque se los van a preguntar, al igual que el alteplase. Bien, entonces aprendimos que el plasminógeno, de manera fisiológica, el activador del plasminógeno tisular lo activa, que se convierte en plasmina y la plasmina corta la fibrina. Ahora hay fármacos que pueden activar o inhibir eso. Alteplase, rateplase, ¿verdad?
activa, y el ácido aminocaproico y ácido tetraxénico inhibe. Importante porque ese escenario se lo van a preguntar 100%. Esto tiene otras cositas, como dónde se utiliza calcio, pero la pregunta es dónde no se utiliza calcio. Es más fácil, no se utiliza calcio en la conversión de la 10, de la 12 a la 11, y en la conversión de la 1 a la 2. Ya después en todita está calcio, que viene siendo ese asterisco naranja. Deficiencia de C1 esterasa, como le dije, añadimos, hereditario. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa aquí es importante? La patología que ocurre. Aquí, del punto de vista de la coagulación, nosotros vamos a ver deficiencia del factor 8, que se llama hemofilia A, deficiencia del factor 9, que se llama hemofilia B, y deficiencia del factor 11, que se llama hemofilia C. Importante estas enfermedades, que hay dos que están ligadas al X de manera recesiva. Eso tiene importancia porque vamos a ver qué se refiere a eso. El otro autosómico recesivo. Bueno, yo creo que ustedes vieron eso. Hay un truquito ahí para aprenderse la gerencia y cuando uno ve el cuadro genealógico, eso. Entonces, una vez que nos aprendimos la fisiología, ¿verdad? Del punto de vista de la coagulación, cómo ocurre y cómo se regula al final de la fibrina, hay otros factores que intervienen en la regulación de la caca de la coagulación, que son las proteínas C y S. Las proteínas C y S son importantes porque se relacionan con conocer su fisiología, o hace que uno entienda lo siguiente. Por ejemplo, la relación con los fármacos. Pero ellos también son factores de la coagulación, se llaman C y S, no tienen número, y son anticoagulantes. Bien, ¿cómo ellas anticoagulan? Ellas bloquean al 8 y bloquean al 5, pero no es que ella es una que lo hace. Imagínense que lo hace la C, la S y la C es un cofactor. Eso son las C y S. En sentido general, todos los factores de coagulación, incluyendo del 12 a la fibrina, al 1, y incluyendo la proteína C y S, son proteínas, cada una individual, independiente de la otra, pero que comparten una función común. Bien, ¿qué pasa? Ellas todas se crean en diferentes lugares, hay algunas que comparten lugares en común y hay otras que comparten vida media en común. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque cuando nosotros tenemos deficiencia en los factores de coagulación, hay algunos que tienen vida media muchísimo menos. Bien, y son las proteínas C y S. Dentro de los factores de coagulación, a nosotros nos interesa saber cuáles se crean en el endotelio, cuáles están, pero lo más importante que nos interesan son los que se crean a nivel hepático. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos la hepatitis, vimos la esteatosis hepática, vimos la hepatitis viral, la hepatitis alcohólica, los cánceres de hígado, vimos todo eso. Entonces, los pacientes que tengan insuficiencia hepática, a.k.a. si quieren fibrosis hepática o whatever, o un daño, un tumor en el hígado, no van a poder producir esos factores de coagulación de manera adecuada. O sea que si vamos a integrar que un paciente que tenga problemas gastrointestinales desde el punto de vista hepático, que ya sabemos que se puede presentar con esteatorrea, problemas para digerir las grasas, las proteínas, esas cosas, porque puede afectar el páncreas, y pues también tenemos que poner trastornos de la coagulación. Por eso ustedes recuerdan el muñequito que vimos, el paciente con cirrosis hepática, que tenía que trastorno de coagulación, varices esofágica, que sangraban y vaina. Bueno, esta es la razón. La razón es que en el hígado se crean los factores de coagulación 9, 10, 7 y 2. Yo me acuerdo en 1972. Yo me imagino que yo tengo un tío que nació ese año y ya, 1972. El 9, el 7, el 10 y el 2. El 10 de la vía común, el 7 el factor tisular, el 9 de la vía extrínseca y el 2 que es la protrombina. O sea, son como muy importantes toditos y están en toda la vía. Por lo tanto, me puede causar un sangrado, ¿verdad? Que me afecte ambas vías.
¿Por qué es importante esto? Porque miren, cuando yo hago tu análisis, el PT y el PTT, yo sé cuál es la razón, o yo puedo intuir cuál es la razón de por qué esa gente está sangrando. Está sangrando porque está teniendo mucho daño endotelial. Bueno, pues yo voy a tener la vía extrínseca, factor 7 alterado. Está sangrando mucho de manera fisiológica porque están chocando los vasos sanguíneos, no necesariamente porque haga un daño endotelial, o bueno, pues el PTT va a estar elevado. Bien. Ahora, si están los dos, bueno, yo puedo pensar en algo que me afecte a ambas vías. Y ambas vías puede ser deficiencia de los factores de coagulación que provienen del hígado. También del hígado proviene la proteína 6S. La proteína 6S tiene una vida muchísimo menos que eh, las otras. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque nosotros vamos a llegar a renal, y cuando llegan a renal les voy a decir, ¿se acuerdan en gastro? Y se acuerdan también cuando estamos viendo la plaqueta, que habían los factores de coagulación, había uno que tenía vida. Bueno, existe, estas son proteínas, para recalcar, existe una patología a nivel renal que se llama síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, pero principalmente el nefrótico, donde las proteínas que normalmente no deben perderse en la orina, porque se filtran, o sea, se quedan en el colador, que es el glomérulo renal, por hacer una analogía, ¿verdad? Y no se eliminan, pero cuando hay daño en esa enfermedad, se pierde esa capacidad de retener las proteínas y se pierden en la orina. Y una de las proteínas que se pierden son los factores de coagulación. Y como la vida media es más corta de los factores de coagulación, eh, C y S se pierden más rápido. Por eso es que cuando nosotros tenemos un síndrome nefrótico o pérdida de proteína o por la razón que sea, lo primero que vamos a tener es un efecto procoagulante, que es contraintuitivo, porque tú dices, ¿cómo si no hay proteína? Hay coagulación. Si la coagulación la hacen la proteína. No tiene sentido. Tiene sentido porque se pierden primero las anticoagulantes y quedan todas las coagulantes circulando, entonces hay coagulación. Como le dije, todo va a ser más importante para que entiendan ese concepto, integren que aunque son proteínas tienen vida media diferente. Y más adelante, cuando estemos hablando de la parte de fármaco, vamos a entender por qué cuando utilizamos, por ejemplo, eh, warfarina, hay que hacer un bridge de heparina. Bien. Warfarina y Niva. Vamos a llegar ahí. Como estamos viendo aquí los fármacos que tienen que estar por aquí. Ah, pero mira, todo eso está aquí. No está la warfarina. Ya, vamos a ver fármacos. Pero bueno, lo puedo aplicar aquí. Porque vamos a entrar a los fármacos de una vez. Miren. Yo, ¿verdad? Debería estar aquí como un cuadrito porque eso tiene que ver con eso. Bueno. Básicamente hay una enzima que convierte la proteína C a proteína, la que la activa. Pero vamos a ver. Entonces, fármaco anticoagulante. Vamos aprendiendo, son nombres, son cosas que hemos visto. Los anticoagulantes. Aquí les voy a enseñar unas cositas para que sepan a qué se refieren. Por ejemplo, tenemos la de bajo peso molecular, tenemos la normal. Bueno, entonces, la de bajo peso molecular son inespecíficas, o sea, sorry, son específicas. Son la de alto peso molecular, son específicas, pero la de bajo peso molecular son específicas. Entonces, Dalteparin, esa casi no la van a preguntar, la que le van a preguntar son estas, la enoxaparin. Como ustedes saben en el nombre, fíjense que tiene 10A. Lo que bloquean el factor 10A, que tienen el nombre 10A, fíjense, enoxaparina. 10A tiene el nombre implícito, te dice el mecanismo de acción con el nombre. Y los inhibidores directos, el factor 10A, también va a tener eso, apixaban. Bien, eso lo pueden hacer con esos nombres. Pero lo otro es delgataparin y fondaparinox. O sea, hay dos que pueden utilizar eso, lo otro. Eso es lo que bloquean el factor 10. Tenemos la
Heparina es bajo peso molecular. La heparina también lo bloquea. Vamos a ver que la heparina bloquea muchísimas cosas, incluyendo el factor 10, los inhibidores directos del factor 10 y fondaparinina. Ahora que bloquean la trombina, también la heparina bloquea la trombina, o sea que la heparina bloquea el factor 10A y la heparina bloquea el factor 2A, que es la trombina. Recuerden que el factor 10A es un nombre, factor de Christmas se llama, si se lo quieren aprender, pero no es necesario, como lo dije. Low molecular weight, heparina. Cónchale, por eso me confunde, Darío, porque, cónchale. Mira, la heparina y la low molecular weight heparina son heparinas, te van a bloquear piletas de vaina. Lo que son selectivos son lo que te dicen inhibidores directos, apaxivan. No tienen que aprenderse exactamente, pero el nombre ayuda mucho, sabiendo que los directos solamente bloquean eso y que apaxivan tiene el nombre ahí como aquí, y que la heparina también lo bloquea. También así mismo, como le dije, la heparina bloquea muchas cosas, también hay bloqueadores directos también de la trombina, que se llaman bloqueador, inhibidores directos de la trombina. Algatroban, el más famoso. Digatraban el otro, y si quieren joder, le van a poner nombre súper raro, pero así sirve de raro, no lo van a ver en ningún otro lado. Pero Algatroban y Digatraban, fíjense que dicen Gatran y Trovan, son como nombre muy contundente, pero Algatroban. Entonces, ya aprendimos que tenemos inhibidores directos, tanto el factor DA, lo del factor DA tiene aquí en el nombre, y tenemos inhibidores directos de la trombina, algatroban, bien, y que la heparina y la low molecular weight heparina bloquean tanto el factor 10 como la low molecular weight. Recuerden que ellos no lo hacen eh, de manera directa. La heparina no lo hace de manera directa, bloquea, estimula y la pone a funcionar hasta 1000 veces más. La antitrombina se llama. Entonces, aquí estudiamos la cascada de coagulación, vía intrínseca, extrínseca, vimos la vía común, vimos las patologías que tienen que ver con deficiencia de factor de coagulación, vimos que el PT es la vía extrínseca, que es la más corta, por eso PT, 2 letras, solamente 7, y que la vía intrínseca PTT más larga, tiene que ver con más factores, un poquito más compleja, pero no es compleja nada. Entonces, son temas muy complejos, los dos tienen mucho nombre, mucha vaina. Le llegaron. Ahí entonces voy a ver chapa que ustedes responden. Pues como le dije, aprenderse esta vaina es súper chulísima. No hemos terminado, vamos a seguir agregándole cosas a esto. O sea, desde el punto de vista, ¿recuerdan cuando estábamos hablando de la cascada de coagulación, cuando estábamos hablando de la activación plaquetaria? Bueno, esto pasa por eso. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora escriban en el chat, que no, lo de High Molecular Weight Kallikrein, o sea, calicreína de alto peso molecular, que básicamente también activa el factor 12. Miren aquí como, a esto, miren aquí. High Molecular Weight Kallikrein, o calicreína de alto peso molecular, que activa el factor 12, que es donde inicia la vía intrínseca. Darío, entonces hay pilas de calicreína porque hay deficiencia de segunda esterasa, se activa mucho la coagulación, exacto. Pero también porque la segunda esterasa regula los factores 12 y 11. ¿Le llegaste ahí? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Es importante que entiendan esto, repasen, se devuelvan las veces que sea necesaria, pero ahora mismo
¿Sienten que lo entendieron o es demasiado complejo? Sean sinceros, porque si es demasiado complejo, yo me tomo, mira, no le llegue muy bien a esto, repítelo de nuevo para que así le quede la explicación que a ustedes más le convenga. Al momento ustedes decir, coño, vamos a repasar esto, pan, agarran y ven, una vainita de aquí. Aunque, le digo, esto es mucho nombre nuevo, eso lo hace un chin complejo. Y sí, sí, él se le consigue. Ujú. Entonces, ¿tienen preguntas o no? Bueno, yo no tengo. Steven, yo no puedo escuchar hoy por razones misteriosas. Si tú lo puedes escribir en el chat, por favor. Ok, entonces vamos a ver. Pam, 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 pam. Esto ya yo lo dije, pero cuando hablamos a nivel hepático, ¿verdad? Nos referimos también específicamente a lo que dependen de vitamina K. Esta es la relación que yo quiero que ustedes se lleven, aparte de lo otro, porque la vitamina K no la hemos estudiado mucho, hasta ahora la hemos estudiado de manera indirecta, que por ejemplo la gente que tiene deficiencia de absorber proteína liposoluble, la vitamina E de K, el liposoluble, bueno, tienen sangrado. Por eso que los niños cuando nacen le ponen una inyección de vitamina, oh, pero ¿cómo así? ¿Y los niños no pueden producir vitamina K de manera normal? No. Vamos a ver, porque la vitamina K viene de dos formas. Puede venir en los alimentos, ¿verdad? Pero los niños no andan consumiendo alimentos. Los niños beben leche, la mamá no tiene vitamina K la leche. Y no todos los niños se amamantan. Entonces, la otra forma es con las bacterias. Nosotros, en nuestro cuerpo, en la piel, en las mucosas, gastrointestinal, en todos los lugares, menos la sangre, ¿verdad? De manera normal tenemos población bacteriana y vivimos en simbiosis. Ellas hacen muchas cosas que en la mayoría de los escenarios nos protegen y nos ayudan desde el punto de vista del metabolismo. Vamos a hablar gastrointestinal en este caso específico, pero en muchos casos nos estamos viviendo en simbiosis, o sea, ya nosotros la controlamos ahí y ellas no nos causan daño, de hecho nos causan beneficios. En este caso nos dan vitamina K, pero no es lo único que hacen. Bien, ahora usted debe entender que cuando ocurre una patología vascular, por ejemplo, pero puede ser cualquiera, el flujo sanguíneo deja de llegar a esos lugares. Y si deja de llegar el flujo sanguíneo, deja de llegar a la respuesta celular. Esas bacterias se descontrolan y causan una infección, por ejemplo. Por eso es que nosotros podemos ver la obstrucción intestinal, podemos ver producción de gas, porque hay una sobrepoblación de bacterias creando gas y metabolizando la comida que se quedó ahí atrapada. Bien, entonces, bueno, el punto es que cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina K, me afecta todo esto. Esto, 1972, 1972, la proteína 6S. Entonces, esto es importante. Esta enzima que se llama la epóxido reductasa. La epóxido reductasa lo que hace es que la vitamina K, la que ya se usó para crear estos factores de coagulación, no para crearlo porque ellos están creados, ¿verdad? Es simplemente la que lo va a activar. ¿Quién lo va a activar? La gamma glutaril carboxilasa. Porque la gamma glutaril carboxilasa utiliza como cofactor la vitamina K. Ahora, la vitamina K tiene dos formas. La oxidada, que ya fue utilizada, que es la forma inactiva, y la reducida, que es la forma activa. Ahora, yo necesito una enzima que me reduzca eso que está oxidado. Y se llama epóxido reductasa. Es una reductasa. Las reductasas reducen, las oxidasas oxidan. El nombre tiene sentido bioquímico, ayuda mucho, sabes el nombre de la enzima, te dice lo que hacen. Lo que pasa es que si tú no sabes lo que hace, porque no te sabe el nombre, se te va a hacer complejo aprender bioquímica. Cada materia, cada ciencia básica tiene su lenguaje técnico, para que tú sepas diferenciar de qué ellos están hablando. Y
No en la mayoría de los casos, pero existen unos cuantos casos donde el nombre de la enzima te dice exactamente lo que hace y entonces hay que aprovecharse de eso. Esta es una de ellas. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que yo tengo los factores ya creados tan inactivos, la gamma glutaric carboxilasa, la carboxilada, ¿verdad? Lo carboxila, lo convierte en activo, ¿no? Pero para ello ocurrir necesitan vitamina K como cofactor. Ahora, la vitamina K se reduce por la reductasa. La warfarina entonces inhibe la reductasa. Warfarina es un anticoagulante oral que se le da a la gente como anticoagulante porque se da su pastilla en su casa. A la gente le ponen heparina inyectada en el hospital o un poco quirúrgico, pero hay que estar chequeándolo porque la heparina causa sangrado. Entonces, tú lo pones porque te bloquea toda la vía de la coagulación, o sea, de todo lo, de la vía de coagulación casi completa, la vía común, y ustedes bien. O sea, son una pastilla para tú estar viendo en tu casa. Pero la warfarina sí. Bien. Claro, también si tú no tienes hígado para tener óxido reductasa, bueno, pues vas a tener lo mismo. Vas a tener deficiencia de esos factores. Por eso es que la falla hepática y la deficiencia de vitamina C pueden causar deficiencia de estas cosas. Entonces, ya esto lo hablamos, lo mismo que está allí. Entonces, en los niños se le pone vitamina K porque ellos no tienen bacteria entérica. Ellos no interactúan con ellos, no tienen bacterias, no han comido de nada, no le han puesto la boca a nada. Entonces, no, si tú no le pones eso, puede darle sangrado. Sangrado, por ejemplo, nosotros vimos cuando estamos viendo cardiovascular, principalmente la parte en biología, que hay niños que por prematuro puede ocurrir sangrado dentro de los ventrículos del cerebro, principalmente los niños prematuros. Pero también los niños nacidos a término, no todos los niños que no le pongan la vaina de vitamina K va a tener un sangrado, pero existe una alta posibilidad, porque no es que los niños nacen sangrando, no, no, no. Pero si le pasa algo, puede sangrar, y va a sangrar, va a ser un hematoma, porque un sangrado profundo pues tiene que ver con la caca de coagulación. Entonces eso se evita poniéndole su inyección. También se puede ocasionar deficiencia de vitamina K cuando tenemos disminución de la población bacteriana a nuestro gastrointestinal. Y o sea, y este es un concepto que también deben aprender por lo siguiente. Principalmente vamos a relacionar esta parte con la parte de microbiología. Ya dijimos que esa bacteria en condiciones ideales, que no sean muchas, eso bien, está bien, producen su vitamina K. Pero ¿qué pasa? Hay veces que tomamos antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo, qué sé yo, ampicilina, amoxicilina, gentamicina, que le dan a muchísimas bacterias, incluyendo esas bacterias que están ahí a nivel gastrointestinal. Y esto puede crear diversas condiciones. Una de las que puede crear es deficiencia de vitamina K. Claro, eso ya es algo un poquito extremo, ¿usted me entiende? Porque no solamente tener la deficiencia, sino también tener el estímulo para que haya el sangrado. Bueno, tiene que ser algo un poquito severo. Pero también pacientes ingresados con infecciones sistémicas, es fácil que te diga, mira, este paciente tiene una coagulopatía y hace un par de semanas estaba ingresado con una neumonía. No te van a decir, mira, le dieron antibiótico de amplio espectro, no, estaba ingresado con una neumonía, le metían antibiótico cuando bueno, entonces tú puedes entender el escenario. Otra patología es la pseudocolitis membranosa, que es por el Clostridium, ¿vale? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? El de la pseudocolitis membranosa, que se me olvida el nombre, ¿usted se acuerda? ¿Se acuerdan cuál era ese? Tiene un nombre como que te dice de que DH. De esta vaina yo le estoy dando antibióticos, me está dando una infección, esta vaina está loca. La bacteria que causa pseudocolitis membranosa luego utiliza el antibiótico de amplio espectro. Eso lo vieron en micro. Pseudocolitis es como aparece una inflamación del colon con membrana, el nombre lo dice. Y la bacteria tiene un nombre como que, ya, una bacteria dándole antibiótico por una vaina. El Clostridium difficile. ¿Se acuerdan de eso?
vayan repárense los micros, porque no se les puede olvidar porque son los dos escenarios. Relacionamos con enfermedades, luego utilizar antibióticos de amplio espectro. Tenemos esta, que mejora la coagulopatía por deficiencia de vitamina K, porque estamos matando las bacterias, y las infecciones por Clostridium difficile. Vamos a ver entonces. Eh, ¿Qué otra cosa? Factor 7, vida más corta. Factor 2, vida más larga. Ya hablamos de la proteína C y S. Entonces, algo importante que tenemos que ver aquí y que ustedes quiero que entiendan. Cuando nosotros le damos heparina a un paciente, hay que darle, o sea, sorry, cuando queremos mandar un paciente con warfarina para la casa, tenemos que ponerle heparina y inyectarle también. ¿Por qué? Porque si nosotros inhibimos la síntesis de la proteína C6, que recuerden que tiene una vía media corta, básicamente me van a quedar todos los otros factores de coagulación funcionando. Y si yo no tengo, entonces, ¿cómo inactivarlo? Entonces, por eso es que le pongo heparina. Recuerden que la heparina me bloquea el factor 2, me bloquea el factor 9, digo el 10, sorry. Entonces ya yo estoy inhibiendo esta parte aquí, que me va a inhibir primero los factores C y S porque tienen vía corta media, me van a quedar todos los otros. O sea, si yo a un paciente le pongo solamente warfarina, que recuerden que la warfarina es un inhibidor de depósito de reductasa, el paciente puede hacer trombos. Es casi lo mismo que la insuficiencia renal, como le digo, síndrome nefrítico y nefrótico, o la deficiencia de proteína hepática. Bien, pero ese fármaco me la va a causar. Entonces, por eso yo le pongo heparina. Ustedes van a ver los efectos adversos de los fármacos, como usted leyendo fármacos, van a ver que necrosis en la piel, y tú dices, pero como un antiagregante que le estoy dando, como la warfarina, que me está diciendo que es un anticoagulante, me va a causar trombo y necrosis, eso no tiene sentido, es una loquera, pero entienden entonces el razonamiento detrás de eso por la vida media de los factores. Entonces, por esa razón, si le ponen un escenario de que, mira, vamos a mandar a este paciente, sí, tiene coágulos, vamos a mandarlo con heparina, vamos con warfarina para la casa. ¿Qué hacemos? Que se beba su pastilla y que venga la semana, que se beba su pastilla y venga un mes, le ponemos heparina y que venga una semana, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, sepan que hay un concepto que se llama, cuando se utiliza warfarina, hay que hacer un puente con heparina, se llama heparin bridge, para evitar ese efecto adverso que ustedes van a ver cuando estén leyendo los fármacos. Básicamente son muchos tromos. Entonces, hay otra cosa aquí importante. eh, El TPA ya sabemos que se utiliza clínicamente con trombolíticos, bimodita, le expliqué eso, y aquí. Así como también nosotros tenemos patologías, ¿verdad? Con deficiencia de los factores de coagulación, nosotros también tenemos deficiencia de los factores C y S, pero no deficiencia directa, sino deficiencia en su acción. Hay una patología que se llama factor 5 Leiden, que el factor 5, vamos a volver. Fíjense que el factor 5 es regulado, ¿verdad? Por esto que está aquí, por la proteína C y S. Déjame ver dónde lo pongo. Este se lo ponen. Mírenlo aquí. El factor 5, ¿verdad? Fíjense ahí. Recuerden que el factor 5 es el que me va a activar la protrombina. Y que la proteína C me activa el 7, me bloquea el 7 no puede con el 9 activa el 10 y el 10 no puede activar el 5. Bueno, el punto es que hay un factor 5 que no recibe bloqueo de nada de eso, no responde a la proteína C. O sea, la proteína C no puede hacer esta vía para acá. Y el factor 5 entonces nunca es estimulado. O sea, disculpen, nunca es degradado. Entonces, si él nunca es degradado, él es protrombótico, ¿verdad? Eh,
porque si él no es protrombótico, porque él es anticoagulante, y si no, no lo estoy teniendo ahí, ¿verdad? Entonces voy a tener la vía alterada desde el punto de vista de regulación de esta patología. Ahora, en esta patología específica, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a tener ese factor activado siempre, porque no puede ser inhibido por la proteína C, va a estar siempre esa vía de ahí para abajo activada completa y voy a hacer mucho trombo. Eso es importante porque nosotros vemos que la patología que afecta la cuestión de coagulación, lo que causan es sangrado porque no voy a tener coagulación. Entonces ahora agreguen que cuando yo tengo alteración de que esa proteína no puede ser regulada, principalmente la 5A, es protrombótico, va a causar trombo. De hecho, esta es la trombopatía más común que existe. Si una gente dice, ¿qué hace trombo? Esa. Sino una gente que hace arritmia, esa cosa. Nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos los análisis del tiempo de coagulación, del PT, del PTT, todo eso, cómo saber si una gente, pues, cuál es la vía que está alterada. Pero bueno, esta sería, ¿verdad? Esta sería aquí la vía común, que puede estar alterada en los dos, en las dos vías. ¿Me siguen escuchando? Eh, me siguen escuchando. Okay. Entonces, esto vamos a devolvernos ahora a ver células también. Células no, pedacito de cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de imágenes se las van a enseñar o se las van a describir. Y son chulas porque es una vaina que está ahí y te va a dar la pista de una patología que tú vas a utilizar eso como un dato extra dentro de tu escenario clínico para tú seleccionar la respuesta correcta. Entonces, le pueden decir así, células de escuela, tu esfuerzo. Casi siempre se la van a describir, pero si se la ponen, ustedes se van a dar cuenta que toditas se ven de manera diferente. Bien, estas son alteraciones de la forma de los eritrocitos. Los eritrocitos ustedes saben que deben ser bicóncavos, que parezcan una dona, pero no de que como una espuela, lo que fue. O esto, como que, ok, ahí sí. ¿Me siguen escuchando? Sí, ok. Entonces, los acantocitos, enfermedades del hígado, a beta-lipoproteinemia, eso creo que lo vieron en Inmuno, y deficiencia de vitamina E. Mira, una enfermedad con deficiencia de vitamina E. ¿Qué significa eso? De varios tamaños, formas irregulares, y los acantocitos son asimétricos. ¿Bien? Equinocitos o burn cells, enfermedad del hígado. No recuerdo qué significa. Lo buscamos ahorita. Deficiencia de la piruvato quinasa. Recuerden que la piruvato quinasa es una enzima de la glucólisis y que los eritrocitos no son células, no tienen mitocondria ni nada de eso, solamente hacen glucólisis para ellos obtener energía. O sea que cualquier deficiencia enzimática de esa vía me va a causar alteración en los eritrocitos. Bien, por eso liver disease y piruvato. Miren, ustedes van a ver que la mayoría de enfermedades que afectan el hígado, ¿verdad? El hígado se hace mucha proteína y esa proteína, bueno, vamos a suponer que son las proteínas estructurales de todos los elementos del cuerpo. No es así necesariamente, pero vamos a decir que de los eritrocitos forman gran parte de esas proteínas, vienen de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos problemas en el hígado, también ahí vamos a agregar alteración en la morfología de los eritrocitos. ¿Vieron? Ya agregamos problemas hormonales que parecen que tienen como Cushing, agregamos hipertensión, agregamos problemas en la coagulación, agregamos problemas gastrointestinales y ahora también le estamos agregando alteración en la forma, tamaño y eso lo digo, sí. Estos son pequeños, un poquito más uniformes. Bien, estas dos vainas son lo mismo, lo único que una son chiquitos y más parecidos y los otros son más grandes y más diferentes, pero es lo mismo, básicamente.
ciencia que lo que dice que unos son asimétricos, otros son even. Dacriocito o teardrop cell, bone marrow infiltration, mielofibrosis. ¿Qué quiere decir eso? Que los eritrocitos están saliendo muy rápido de la médula, porque ahí no pueden crecer, desarrollarse, porque eso está lleno de fibrosis, no de tejido celular. Recuerden que la fibrosis, eso son bandas de tejido fibrótico, colágeno, eso no es célula, eso no hace nada, eso nada más de función estructural. Eso es lo que te está diciendo, mira, hay un problema en la médula, los eritrocitos tuvieron que salir de ahí huyendo, por ejemplo, así que yo lo veo. Vamos a ver patología que dan fibrosis, entonces pues, vamos a esto, mira, es la médula el problema. Por ejemplo, una gente con anemia, un estendio periférico, bueno, esto, digo, pero pues una anemia plástica, porque para eso, tú sabes, claro, el hemograma me va a decir más cosas, pero puedo ayudarme con esto también. Chistocitos, bien, helmet cell, o célula de, ¿cómo que se llama esto? De casco. Esto ocurre cuando hay destrucción de los eritrocitos por microangiopática hemolítica anemia, o sea, anemia que ocurre por una hemólisis en los vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos pequeños. Ahí está la coagulación intravascular diseminada, el DIC, la trombocitopenia trombótica púrpura, el síndrome hemolítico urémico y el síndrome de Hell, que es el que ustedes vieron en ginecología. Vamos a ver DIC, que es eso, vamos a ver la trombocitopenia trombótica púrpura y vamos a ver el síndrome hemolítico urémico. Lo ponen con el slash porque es la misma vaina, lo único que uno tiene falla renal y el otro no. También puede ser fallas mecánicas, o sea, destrucción mecánica, por ejemplo, válvulas cardíacas prostéticas. Vimos, ¿verdad? Cardiovascular, que la gente puede tener insuficiencia valvular. Ese tipo de gente se le pueden poner prótesis valvulares. Y esa prótesis valvular puede venir de dos orígenes. Puede venir de origen animal, principalmente de cerdos, son las que se utilizan, o de origen mecánico, o sea, artificial, que pueden ser de metales, de plástico, de vaina. El problema es que los plásticos, todas esas cosas, desde el punto de vista mecánico, rompen mal los eritrocitos. Así que es importante chequear la historia del paciente. Si ustedes ven que tiene quistocitos, tiene una anemia hemolítica, ¿verdad? Porque estamos viendo anemia. Vamos a aprender a diferenciar con el hemograma y con el perfil de yeso cuando una anemia hemolítica y con el extendido periférico aquí que estamos viendo los quistocitos también. Entonces, vamos a aprender a diferenciar eso, identificar la historia. Al paciente le hicieron un reemplazo valvular. Muchas veces es un dato que está ahí dentro de muchos otros datos, pero que si uno no sabe lo que está buscando, no sabe que te digan eso es importante. ¿Qué son esos pedacitos de eritrocitos? Pero entonces es importante, esas son las cosas que lo causan. Bite cells o degmatite, ¿verdad? Esto está en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa deficiency. Es lo mismo, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que es una de las primeras enzimas de la glucólisis, la que está allá arriba, de la segunda o tercera. Entonces, el bite cell ocurre así porque viene una célula que fagocita y le quita algo ahí que se llama Heinz body. Esa me gusta porque Heinz es una marca de cachú y normalmente a las cosas yo le echo cachú para darle una mordida donde está el cachú. Entonces, como que eso me ayuda. El iptocyte causa electrocitosis hereditaria. Es una alteración a una proteína membrana que se llama espectrina. Eso es lo que tienen que aprender. Ya se sabe en esta patología. Lo que está dañado a una proteína se llama espectrina y hace que la forma quede así. Esferocitos, lo mismo. Son redonditos y una forma de identificarlo es que no tienen la palidez central. Con un tendido periférico no la tienen y son más chiquitos, normal. O sea, va a ser unos glóbulos rojos que van a tener un tamaño por debajo de lo normal. Eso lo podemos ver en el hemograma. Y puede causar autoinmune hemolítica anemia. Small spherical cerebral center. Macroovalocytes, eritrocito grande, anemia megaloblástica.
Y también podemos ver hipersegmentos polimorfos nucleares, que también lo vimos, ¿verdad? O sea, si yo veo hipersegmentos polimorfos nucleares, principalmente neutrófilos, pues recuerden que el que tiene de 3 a 5 núcleos, los basófilos y sinófilos tienen 2 la mayoría de los casos. Y aparte son menos comunes en cuanto a por ciento la sangre. Si yo veo eso, eritrocito grande, también veo neutrófilo con núcleo polisegmentado, coño, es una anemia megaloblástica, ¿verdad? Target cells, son muchos nombres, mucha vaina, pero créanme, todas estas cosas no se parecen ninguna a la otra, y de que usted la ve. Hepatitis C, asplenia, la gente que perdió el vaso, ya sea por un accidente de tránsito, ya sea jugando algún deporte, fútbol americano, que lo taclearon, o porque tiene falsemia y ya a los 20 años no tiene vaso. Enfermedad del hígado también, y la talasemia. La talasemia es la más característica de todas, que vamos a ver eso, pero sepan que puede ocurrir en patologías generales. Daryl, pero hepatitis C y enfermedad del hígado es lo mismo. Bueno, sí, claro, la hepatitis es una enfermedad del hígado, por ejemplo, enfermedad del hígado, la hepatitis B. Daryl, pero podríamos decir entonces cualquier tipo de enfermedad del hígado, no, porque la hepatitis C lo hace de una manera específica más rápida. Pero sí, podemos decir cualquier enfermedad del hígado, tomando que la hepatitis C, bueno, no, esplenia un poquito generalizado, pero lo pónganlo ahí, aparte de las complicaciones que pueden tener sus pacientes por infecciones con bacterias con cápsulas, neumonía, ¿verdad? Y también meningitis, también neumonía, pero también bacteria meningitis y otras, que son bacterias con cápsulas, pero estas son las más importantes porque son las que matan. Hay que necesitar mnemotecnia para que se aprendan eso. Sickle cell, falsemia, eso ya no lo sabemos. Sabemos que el day cycling cuando tienen el oxígeno bajito, que ocurre en altitudes, usted se va para Ciudad de México, sube el Pico Duarte, se va para Denver, Colorado, esa vaina es posible que le pase. Y la acidosis, ya la acidosis vamos a ver con trastorno metabólico, que vamos a ver, estamos viendo renal, aunque usted se va a dar cuenta que involucra respiratorio, renal, o sea, pero creo que lo vemos desde el punto de vista renal. Tiene hemoglobina S, vamos a ver todo eso. Entonces, vamos a ver ahora esto de las inclusiones celulares. Estos también son hallazgos. No son celulares porque los dispositivos no son células, pero bueno, en algún momento son células porque cuando está en el bone marrow hay células, ¿verdad? Pero bueno. Lo primero que vamos a separarlo. El bone marrow va a ser cuando te digan que tienen un medular tap, ¿verdad? Una biopsia de médula. Ahí nosotros vamos a ver iron granules, porque vamos a ver cómo se crea la hemoglobina y todas esas cosas más adelante, pero sepan que allá, no es que cuando los eritrocitos están ya en la periferia, se queda ahí en la médula. Entonces aquí esto vamos a tener la anemia sideroblástica, que vamos a ver cuando estamos viendo los tipos de anemia. ¿Qué tipo de cosas causan esto? Como le dije, le vamos a detalle cuando estemos viendo los tipos de anemia, que lo vamos a ver más adelante ahí ya casi ya. Bueno, no, lo causa el plomo, los síndromes mielodisplásicos y el consumo crónico de alcohol. Causa iron granules. ¿Cómo se describe? Ellos le pueden enseñar una foto, lo pueden describir. Fíjense que lo que yo estoy describiendo es lo mismo que ustedes están viendo en la imagen. Ustedes están viendo en esa imagen de ahí. Miren ahí. Perinuclear mitochondria with excess iron, forming ring infringing sideroblasts. Fíjense. Están en la periferia, forman como ese anillito de diferentes depósitos. Es mitocondria, con mucho hierro. No sé si ustedes recuerdan que el hierro lo utiliza la mitocondria en una de las reacciones. ¿Con qué se tiñe? Con Prussian Blue. Por eso se tiñe de azul. Bien. Lo mismo que le estoy escribiendo, lo que está en la imagen. Howell Jolly Body. Lo que hay que saber que son los Howell Jolly Body. ¿Qué son? Remanentes de núcleo. No hay
No se oye.